Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5. A medida que leas Hechos 1 al 5, el Espíritu Santo le inspirará a encontrar verdades que tengan relevancia para su vida. Tome nota de versículos que le hayan conmovido y busque ocasiones de compartir lo que esté aprendiendo. Anote sus impresiones. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que habrá estado pensando y sintiendo Pedro junto con los demás apóstoles mientras tenían los ojos puestos en el cielo, en tanto que Jesús ascendía hacia su Padre? Bueno, ellos estaban mirando fijamente a Jesús, me imagino. Entonces aquí lo dice. Entonces ellos estaban contemplando eh, su regreso de Jesús a los cielos. Ya, entonces y pienso que es un recuerdo que les ayudaría a tomar fuerzas para, para seguir adelante y tener que cumplir con sus respectivas misiones. Los ojos puestos en el cielo, en tanto que Jesús ascendía hacia su Padre. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco. La iglesia que había establecido el Hijo de Dios estaba ahora al cuidado de Pedro. La labor de dirigir la obra para hacer discípulos a todas las naciones recaía en Pedro. Mateo 28:19. Pero si él se sentía insuficiente, tenía temor, no hallamos ninguna evidencia de ello en el libro de los Hechos. Lo que sí hallamos son ejemplos de su valiente testimonio y conversión, de sanaciones milagrosas, de manifestaciones espirituales y de un significativo crecimiento de la iglesia. Seguía siendo la iglesia del Salvador y seguía siendo dirigida por él. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles también podría llamarse los Hechos de Jesucristo, por medio de sus apóstoles, guiado por el Espíritu de abundancia. Pero ya no era el pescador sin instrucción que Jesús halló a orillas del mar de Galilea, ni era el hombre angustiado que unas pocas semanas antes había llorado amargamente por haber negado que conocía a Jesús de Nazaret. En el libro de Hechos podrá leer poderosas declaraciones acerca de Jesucristo y de su Evangelio, y verá además cómo ese Evangelio puede transformar a las personas, incluso usted, en los valientes discípulos que Dios sabe que puede ser. Bueno, es verdad que debemos de dar fruto en el Evangelio. Ideas para el estudio personal de la Escritura. Jesucristo dirige su iglesia por medio del Espíritu Santo. El libro de Hechos registra los esfuerzos que hicieron los apóstoles para establecer la iglesia de Jesucristo después de la ascensión del Salvador. Aunque Jesucristo ya no estaba en la tierra, él dirigía la iglesia por revelación mediante el Espíritu Santo. A medida que repasen los siguientes pasajes de la Escritura, considere la manera en que el Espíritu Santo guiaba a los nuevos líderes de la iglesia de Cristo. Como miembros de la Iglesia de Cristo en la actualidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de participar en la obra de salvación y exaltación, de vivir el Evangelio de Jesucristo, de cuidar de los necesitados, de invitar a otras personas a venir a Cristo y de unir a las familias por la eternidad. ¿Qué aprende de las experiencias de los primeros apóstoles en cuanto a cómo puede confiar en el Espíritu Santo para que guíe su labor? Ese también la guía para el estudio de la Escritura, Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía nuestra labor cuando procuramos hacer lo correcto. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio me ayudan a venir a Cristo. ¿Alguna vez he sentido compungido de corazón, tal como se sintieron los judíos en el día de Pentecostés? Quizás ha hecho algo de lo que se arrepiente, tal vez simplemente desee cambiar su vida. Es verdad, todos los días de nuestra vida pecamos, cometemos pecados más grandes o pecados menos graves. ¿Qué debe hacer cuando tenga sus sentimientos? El consejo de Pedro dio a los judíos se halla en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentid y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observe como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que comprenden la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo, y en ocasiones se le llama la doctrina de Cristo, influyeron sobre esos conversos, tal como se registra en Hechos 2:37-47. Tal vez usted haya sido bautizado y ha recibido el don del Espíritu Santo, así que ¿cómo puede seguir poniendo en práctica la doctrina de Cristo? Mediten las palabras de Leller Dallin G. Renlo. Podemos ser perfeccionados al confiar en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua, ejercitar la fe en Él, arrepentirnos, participar de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo, recibir el Espíritu Santo como compañero constante y en mayor medida. Al hacerlo llegamos a ser más como Cristo y somos capaces de perseverar hasta el fin en todo lo que ello implica.
Véase, los santos de los últimos días siguen instándolo. ¿Qué son los tiempos de refrigerio y los tiempos de la restauración de todas las cosas? Tiempos de refrigerio se refiere al milenio, cuando Jesucristo volverá a la tierra. Los tiempos de la restauración de todas las cosas se refieren a la restauración del Evangelio, la cual prepara el mundo para el milenio. Se otorga poder a los discípulos de Jesucristo para efectuar milagros en su nombre. El hombre que era cojo esperaba recibir dinero de las personas que venían al templo, pero los siervos del Señor le ofrecieron mucho más. A medida que lea Hechos 3, 4, 1, 31 y 5, 12, 42, considere como que el milagro influyó en las siguientes personas: el hombre cojo, Pedro y Juan, los testigos en el templo, los hombres sacerdotes y los gobernantes, otros santos. Ideas para el estudio familiar de la Escritura y la noche de hogar. Hechos 1, 21, 26. Leer Hechos 1, 21, 26 puede ayudar a la familia a analizar las bendiciones que se reciben al tener apóstoles en la actualidad. Los miembros de la familia pueden contar cómo han logrado un testimonio de que los apóstoles y profetas actuales son llamados por Dios. ¿Por qué es importante tener dicho testimonio? ¿Qué significa la expresión se compungieron de corazón? ¿En qué ocasiones han sentido algo similar? ¿Por qué es importante decir qué haremos cuando tenemos esos sentimientos? Hechos 3, 1, 10. La familia podría disfrutar haciendo una representación del relato de estos versículos. O bien podrías ver el video Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento. ¿En qué sentido fue diferente la bendición que recibió el hombre en el templo de lo que esperaba? ¿Hemos recibido bendiciones del Padre Celestial de forma inesperada? Hechos 3, 12 a 26, 4, 1, 21, 5, 12, 42. ¿Qué le impresiona en cuanto a la fidelidad de Pedro y Juan? Vease también el video de Pedro predica y es arrestado en la iglesia de Jesucristo.org. ¿Cómo podemos ser valientes en nuestros testimonios? Jesucristo considera ayudar a los niños más pequeños a practicar cómo compartir su testimonio. Hechos 4, 31, 5, 4. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra familia, barrio, comunidad a llegar a ser más como lo que se describe en Hechos 4, 31, 37? ¿Qué significa ser de un corazón y un alma? ¿De qué maneras a veces nos quedamos con parte de nuestra contribución? ¿Por qué hacer eso es como mentir a Dios? ¿De qué manera nos afecta espiritualmente la deshonestidad? Para consultar más ideas sobre la enseñanza de los niños, véase la reseña de esta semana. Ven, sígueme para la primaria. Himno que sugiere, deja que el Espíritu te enseñe. Bueno amigos, eso es todo el estudio de hoy. Espero que la pasen bien. Gracias por acompañarme. Chao.